Entonces, recording in progress, dijo acá. Estamos grabando. Este video va a estar en mi canal de YouTube para que lo puedan ver. No va a estar monetizado porque no pretendo ganar dinero con YouTube, sino dejarlo en una plataforma donde lo puedan ver y, bueno, eso, que pueda estar ahí al aire. Gente, hoy tenemos un tema glorioso. Es una de las preguntas que yo hice acá en el chat con ustedes. Es la casa de Dios. Hoy vamos a entender, vamos a soltar unos fundamentos básicos, súper básicos de la casa de Dios. Por eso no te pierdas hoy, si hoy no pudiste estar acá presente y lo estás viendo por YouTube, no te pierdas el sábado que viene. Hoy vamos a ver la casa exclusiva de Dios desde su aspecto individual, como Cristo. Pero el sábado que viene vamos a ver la casa inclusiva de Dios desde su aspecto colectivo, corporativo, cómo se expande de uno para muchos. Otra figura más de la iglesia, sí, claro que es otra figura más de la iglesia, la casa de Dios. De hecho, estamos entrando en una serie de charlas y enseñanzas y estudios sobre la iglesia, sobre la casa de Dios, que es la iglesia. Primero ya lo estuvimos viendo un poquito con el nuevo hombre, pero como el nuevo hombre es una medida muy elevada de la iglesia, porque la iglesia la entendemos cuando yo digo iglesia, ¿qué se te viene a la mente? Se te puede venir a la mente una asamblea, que es un grupo de personas que están en un lugar reunido. Se te puede venir a la mente un templo, un auditorio. Si estamos en ese nivel, hoy Dios quiere desconstruir algo en nosotros y muy bueno porque lo va a hacer, pero después podemos avanzar y ver a la iglesia como un cuerpo, y esto es una medida más elevada, pero ese cuerpo le pertenece a un nuevo hombre, y ese nuevo hombre también es la iglesia. Y después vamos a ver a la iglesia como este vencedor colectivo, este hijo varón de Apocalipsis 12, que la mujer da a luz. ¿Y quiénes son estos? Que hay una gran pelea ahí en Apocalipsis 12 y tiene que venir Miguel y luchar y guerrear, y el dragón después es lanzado a la tierra y va en contra de la mujer y de su descendencia. Esto lo vamos a ver más adelante, y más adelante vamos a ver la iglesia como una novia desde la perspectiva profética, la novia que está siendo ataviada, está siendo vestida con un vestido que tiene que ser sin mancha y sin arruga, y tiene dos capas, el oro de Ofir y las obras de justicia, el lino fino. Esto lo vamos a ver más adelante. Yo me anticipé, hice algunos posts en mi perfil de Instagram y solté algunas cositas respecto a la novia. Es que la novia se desdobla en una revelación mucho mayor de la iglesia, que es la nueva Jerusalén celestial, nuestro hogar eterno, que viene siendo una construcción netamente espiritual, pero también física, con fundamentos y medidas. Entonces, hoy vamos a retroceder un poco, bajar un poco la intensidad de visión elevada de la iglesia. Pablo vio la iglesia en un lugar elevadísimo. Alguien que tuvo una revelación elevada de la iglesia es Pablo. Entonces vamos a tocar mucho las cartas de él, pero vamos a comenzar con la casa de Dios. La casa de Dios, ¿ok? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Quién es la casa de Dios? ¿Cómo funciona? Aspecto individual, aspecto colectivo. No se pierdan, este sábado viene una introducción, sábado que viene va a venir algo pesado, interesante. Próximo sábado, o sea, sábado que viene no, sino el otro, vamos a tener principios para participar de esta edificación. El Salmo 127 dice, en vano edifica el edificador si Jehová no edifica la casa. Y vamos a terminar dándonos cuenta que la única cosa que está edificando Dios en el universo es la casa de Él, es la casa de Dios. ¿Y cómo participar de esta edificación? ¿Quién es el que edifica? ¿Cuáles son los parámetros para edificar? Los materiales de construcción para edificar. ¿Cómo nosotros podemos cooperar en esta edificación y podemos ser parte de ese material de edificación? ¿Cuánto cuesta construir la casa de Dios, edificar la casa de Dios?
La casa de Dios no es algo creado, no es algo que Dios hizo de la nada. No, Dios tomó del costado de Cristo, como tomó del costado de Adán, lo puso en un sueño, ahora no un sueño apacible, sino un sueño violento, porque ya había entrado el pecado. Y a partir de la costilla de Cristo comenzó a crear la casa de Dios. Y lo vamos a ver esto. A crear, no, perdón, a edificar, porque crear es de cero, edificar es tomar algo, un elemento, tomar un ingrediente o tomar un material y construir en base a eso. Así que se viene un entendimiento preciosísimo y esto te va a hacer amar lo que Dios ama y poner manos a la obra en lo que Dios está haciendo y cooperar y energizar y mover la vida de Cristo que está dentro tuyo para construir lo que Dios está construyendo, para edificar lo que Dios está edificando, que después nos vamos a dar cuenta que el único que edifica es Dios, pero Él quiere nuestra disposición, nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el nombre que está depositado sobre la casa de Dios? ¿Cuál es el sentido de ser iglesia y de edificar la iglesia? ¿Cuál es el nombre que le es dado? Son todas cosas muy interesantes, muy interesantes. Vamos a ver también los dones, las herramientas, no solo los materiales de construcción, todo, todo de acá en adelante viene para los edificadores. Y como sé que tenés un llamado a edificar la iglesia en esta generación, quiero que tome este tiempo para encorajarte. No me gusta decir la frase motivarte o desafiarte, para invitarte, para encorajarte a que estés ligado a estas conexiones, participes al final en las preguntas, respuestas y acotaciones y puedas analizar el material que va al grupo de WhatsApp y prestes toda tu atención en este momento. Vivir en el espíritu significa pensar en las cosas. Para yo vivir en el espíritu necesito mi alma, porque mi mente es uno de los constituyentes de mi alma. Mi alma tiene mente, voluntad y emociones. Si mi mente, yo puedo amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi entendimiento, con todas mis fuerzas, Dios te está pidiendo que cooperes con Él para que salgas renovado en esta mañana y no te quedes igual como viniste, sino que como Alvarito que caminó 45 minutos, ahora puedas setear tu mente en el Espíritu para comenzar a que Cristo que vive adentro tuyo testifique esta palabra, a ver si cierra, si no cierra, qué cosa podés agregar, qué cosa podés tomar, qué cosa Cristo ya puso adentro tuyo y ahora ¡pum!, se destapó porque acá fue expuesto lo que estaba puesto adentro tuyo. Entonces, bueno, sin más, vamos para allá. Voy a compartir la pantalla y hoy tenemos un temazo. Ay, gracias Señor Jesús. La casa de Dios, Cristo como la casa individual de Dios y vamos a ver un poquito, como se dice en Panamá, el sneak peek, la raspadita de la casa colectiva, cómo transiciona esta casa de ser una casa individual, como era un templo, un tabernáculo, a una casa corporativa. Entonces acá tenés que pedirle a Dios que espiritualice tu manera de leer su casa. Dios, una buena oración que podemos hacer hoy, espiritualízame. Ah, pero vos espiritualizás todo. Claro que sí, Dios quiere espiritualizar. Dios no quiere terrenalizar. Lo que está abajo está en tinieblas. Esto lo vas a ver en los diálogos de Jesús con la mujer del pozo. Él le habla todo un lenguaje que viene de arriba, espiritual, y ella le habla todo un lenguaje tenebroso, terrenal. Con Nicodemo la misma cosa. El diálogo con el ladrón que estaba al otro lado de la cruz, no el que se arrepintió el otro, la misma cosa. A veces con Pedro, la misma cosa. Entonces, Dios, abrí los ojos de nuestro entendimiento, danos colirio para ver y espiritualizar para nuestra visión, para que podamos entender tus diseños que son espirituales y entonces podamos manifestarlos y vivirlos desde el espíritu. Amén. Bueno, vamos para allá. Cristo como la casa individual de Dios, podemos verlo rápidamente.
Cristo como el tabernáculo de Dios. ¿Cuántos se acuerdan del tabernáculo? En el Antiguo Testamento había el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, ¿verdad? Dios le bajó las medidas exactas, ¿verdad? Pero ese tabernáculo que Dios le bajó a Moisés vino para ser sombra y figura de otro tabernáculo que Dios iba a bajar en la persona de Cristo. Por eso la versión recobro que estoy leyendo acá de Juan 1.14 dice, y la palabra se hizo carne, primer paso, y fijó tabernáculo entre nosotros. Miren qué maravilloso, tabernaculizó. Me gusta esta traducción porque va directo del griego, tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Esto Juan está hablando ahora del monte de la transfiguración, gloria como del unigénito, el único, el unigénito del Padre. Fíjense que Cristo viene como el tabernáculo, como la casa individual de Dios, siendo unigénito. Pero después, cuando Él extienda este tabernáculo, cuando Él extienda las estacas de esta casa y la amplíe y transicione para una dimensión mayor, Él de unigénito va a pasar a ser primogénito entre muchos. Guarda este dato. Cristo entonces como el tabernáculo de Dios viene, fija tabernáculo, lleno de gracia y de verdad y de realidad. O sea, nos tornó real, o sea, la casa, el tabernáculo de Dios se tornó real para nosotros en la persona de Cristo Jesús, el Verbo hecho carne. Estoy hablando ahora sí del Jesús de Nazaret, del Cristo objetivo, de ese que nació del vientre de María, carne y hueso, individual, el que andaba con sandalias por la vera, el costado del mar de Galilea, como lo vemos en las películas, el de The Chosen. Ese mismo estoy hablando de Cristo como individuo, ¿verdad? El Verbo hecho carne, el tabernáculo de Dios, la habitación de Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora a Cristo como la habitación de Dios. Lo vimos como el tabernáculo, ahora como la habitación. Colosenses 2.9 es un versículo clave para los que te dicen, bueno, pero, a ver, habla un poco más del Padre y un poco más del Espíritu Santo, porque hablas todo de Cristo. Esta persona tiene que entender que la imagen visible del Dios invisible es Cristo. El que ve al Hijo, ve al Padre. Y el Espíritu Santo es el invisible, porque no se glorifica a sí mismo. Viene a revelarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible y en Él habita corporalmente, en un cuerpo, en un tabernáculo, en una habitación, toda la plenitud de la deidad. Por ende, cuando estamos diciendo el que ve a Cristo ve al Padre, ¿verdad? Y el Señor es el Espíritu, como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Pero ¿cómo así? No era que era el Hijo, el Señor no era el Hijo, pero ahora el Espíritu Santo también, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Se me hizo un lío. Esto es muy simple. No tengas una mente compartimentada. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces un día hablo con el Padre, otro día hablo con el Hijo para que no se ponga celoso, y el Espíritu Santo le digo que es mi mejor amigo, entonces no hay pelea entre la Trinidad. No, muchachos, todo está condensado en un solo Dios que es triuno, el Dios triuno que se revela a los hombres a través de la persona de Cristo. Para que tus ojos puedan ver a Cristo, te ayuda el Espíritu Santo. Y el que ve a Cristo ya vio al Padre. Entonces, cuando hablamos del Espíritu de Cristo, cuando hablamos del Dios Espíritu vivificante en el nuevo pacto, estamos hablando de un Espíritu que compactó y procesó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una misma vida y los depositó a través de la impartición de su Espíritu en nosotros. Adentro tuyo vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te lo pruebo por la Biblia en un ratito. Pero para que sepas
Jesús dijo, el que guarda mis mandamientos, yo lo voy a amar y mi Padre también, y vendré con él y moraré en él. Bueno, y el Espíritu Santo quedó de lado, como si Pablo después dice que somos templo del Espíritu Santo. Alguno de los dos erró. Bueno, es que no tenés que tener mente compartimentada. O me habita el Padre, o me habita el Espíritu, o me habita el Hijo. Después dice Pablo en Romanos que los que tienen el Espíritu de Cristo, y viene hablando, esto después de la cruz, el Dios triuno puede entrar en las personas. Y entra como el Espíritu procesado, todo inclusivo, que incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y es dispensado a nuestro ser, entra por nuestro espíritu, resucita nuestro espíritu, nos hace nacer de nuevo, ahí viene el nuevo nacimiento, somos regenerados en el espíritu, justificados, reconciliados y puestos en la relación correcta con Dios, digamos. Ahora ya va a ser más que relación, va a ser unidad, pero somos reconciliados con Dios. Ujú. Somos justificados en nuestro espíritu, ¿verdad? Esa es la salvación en el espíritu que ya hablamos mucho. Pero vean, entonces, no me quiero ir de tema, aunque estoy tentado a hacerlo. Vimos a Cristo como el tabernáculo de Dios y ahora lo vemos como la habitación de Dios. ¿Quién es la casa favorita de Dios? Cristo. No sos vos ni yo. Esa casita que yo puse acá haciendo como un chiste. En un chiste no, yo siempre doy un enfoque gráfico conceptual para que sea más pregnante el mensaje. Esta casa es Cristo. La casa favorita de Dios es la persona del Hijo. El único, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque el único lugar donde encuentra descanso Dios es en la persona del Hijo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta es la habitación de Dios. Y ahora tenemos a Cristo como el templo de Dios. Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, los que tenían una mente de abajo, no estaban entendiendo el habla espiritual de Jesús, estaban en tinieblas. Miren los tenebrazos lo que dicen. En 46 años fue edificado este templo, ahora con Herodes, y tú en 3 días lo levantarás. Él no les respondió nada, pero Juan, que escribe este evangelio, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces tenemos acá, vean los títulos, como el tabernáculo, perdón, como Cristo como el tabernáculo de Dios, Cristo como la habitación de Dios y ahora Cristo como el templo de Dios. ¿Por qué es necesario hacer estas divisiones? Porque todo apunta hacia una nueva revelación de la casa de Dios y lo vamos a ver en instantes. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron. Solo que cuando resucitó de entre los muertos, la revelación vino expandida, porque ya no era más este templo de su cuerpo de carne y hueso. Ahora era el cuerpo místico de Cristo. Místico significa de misterio, misterioso, el cuerpo espiritual, todo lo que es misterio. Misterio te hablo en Cristo, significa te estoy hablando algo espiritual, algo que tus ojos naturales no lo van a poder ver, porque no es revelado a los que aman a Dios por el Espíritu. Esto se accede a esto a partir y a través de la mente de Cristo. Es como información encriptada. Y así es la casa de Dios. Es información encriptada para los que no entienden la casa mística de Dios, por así decirlo, el misterio, la casa espiritual. Bien, estamos hablando entonces de una casa exclusiva, sí Señor, porque Cristo es la morada favorita de Dios y la casa que Él eligió para habitar. Yo no soy la casa favorita de Dios. Ahí hay un error brutal. De hecho, vos me podés decir, ¿what? ¿Pero cómo? ¿Cómo, cómo? Pero si Dios no vive en mí, claro, Dios vive adentro tuyo. Pero Dios está reposando en Cristo y Cristo entró adentro tuyo. El que le da descanso, el único que le puede dar descanso a la presencia de Dios es el Hijo, porque en Él habitó
corporalmente la plenitud de la deidad y fue el lugar que Dios eligió para morar. Dios mora dentro tuyo a través de Cristo, el Espíritu vivificante. El Verbo primero se hace carne y después que pasa por la cruz, muere y resucita para tornarse Espíritu vivificante. Y una vez hecho Espíritu, el grano de trigo que cayó y murió no quedó solo, puede llevar a muchos consigo, puede impartirse en muchos más, y esos muchos más vienen a componer la casa de Dios, que ahora se torna la casa inclusiva de Dios. ¿Cuántos me siguen? Vamos a volver un poquito. Cristo es la morada favorita de Dios, la casa que Él eligió para habitar. El hombre perfecto. Dios no tuvo descanso desde que Adán pecó. Buscó reposar esporádicamente sobre algunos hombres para ministrar y manifestar el misterio de Cristo, que se iba a revelar más adelante. Pero solamente el único lugar donde Dios encuentra descanso para reposar tranquilamente es en el interior de su Hijo, que es Cristo Jesús. Esto lo tenemos que tener clarísimo. Si hay alguien que supo realmente ministrar la persona de Dios, es Cristo, es Cristo. Y hoy no le tenemos que copiar. Él lo hace, lo sigue haciendo desde adentro nuestro. Solo tenemos que morir. Solo tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir los impulsos internos del Espíritu. Seguir a Cristo es eso, es ser guiado por el Espíritu, y Dios siempre, siempre te va a dar un yugo que es suave y ligera su carga. Mientras vas aprendiendo a Cristo, vas disfrutando de Dios, mientras Dios te disfruta a ti, contenido en la persona de Cristo, y te coloca a ti también adentro de Dios. Esto es algo maravilloso, lo vamos a ver en un ratito. Ahí viene entonces la casa inclusiva. Miren la casa exclusiva de Dios. Es, wow, es Cristo metiendo a Dios en los hombres, porque Él, como el último Adán, hombre, 100% Dios, 100% hombre, hace posible que Dios entre en el hombre. Entonces, la casa exclusiva viene a ser Cristo poniendo a Dios adentro de los hombres, y la casa inclusiva viene a ser Cristo poniendo a los hombres adentro de Dios. Y esto es maravilloso porque para Dios poder hablar y vincularse con los hombres, Él nos invita a su casa, que es Cristo. Ya lo vamos a ver desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Dios nos invita, y estás viendo que esto no es invitar a una persona a la iglesia, al culto, al auditorio, al lugar de reunión. Te invito a la iglesia, te invito a la casa de Dios. No, Señor, esto es traspasar por Cristo y entrar en Dios. Esto es impresionante. Lo vamos a ver ahora en un rato, en el templo y en el tabernáculo, los tres lugares, cómo se entra a Cristo. ¿Cuántos quieren aprender a entrar en Cristo? Bueno, creo que la mayoría de acá ya sabe que está en Cristo. Ustedes están dentro de Cristo, pero ahora van a poder disfrutar a Cristo en un nivel más profundo aún. ¿Saben por qué? Porque van a entender la realidad en donde están. Miren esto, les voy a dar un ejemplo. ¿Dónde está Natán? Natán es como que yo te invite a mi casa, y una vez que estás dentro de mi casa, en la sala de mi casa, yo te diga, entra, vení, entra a mi casa. Y vos me vas a decir, güey, pero estoy en tu casa. No, entra. O digámoslo al revés, te invito a mi casa, entras y estás tan ciego que no podés reconocer esa realidad, que me decís, abrime la puerta, quiero entrar. Pero si ya entraste, hermano, estás en la sala, vení a mi cuarto, te muestro la cocina, el patio, pero ya entraste. No, quiero entrar Dios, quiero entrar Cristo, entramos en ti, Señor. No se trata de entrar y salir. Una vez que entras en la casa de Dios, la casa de Dios te torna prisionero de esperanza, porque empezás a disfrutar el peñor, así se dice en portugués, no sé si existe esa palabra en español. Empezás a disfrutar la garantía de la salvación eterna, comenzás a disfrutar la vida eterna, tus pies son limpiados,
como el lavacro de bronce que había en la entrada del tabernáculo de Moisés. El sacrificio es ministrado al frente tuyo y podés penetrar a la próxima sala de la casa, que es el lugar santo, donde vas a ver un incienso, donde vas a ver los panes de la proposición, donde vas a tomar a Cristo como tu vida. La única forma de comer y beber a Cristo es entrando en la casa de Dios. En la casa de Dios, Dios te da de comer, Dios te da bebida, te da comida. Miren, para que los hombres puedan acercarse, contactarlo y entrar en Él, en Cristo, y así disfrutar de la presencia y de la realidad de Dios. Esta es la casa inclusiva de Dios, que no tiene nada que ver con invitar a una persona a un servicio de domingo. Te digo más, la persona puede estar invitada al servicio de domingo y estar afuera de la casa de Dios. No sé cuántos concuerdan con eso. Dame un manito así para arriba. Muy bien, hay gente de entendimiento ya acá. Ah, benditos vuestros ojos porque ven, dijo Jesús, y vuestros oídos porque oyen, porque muchos querrían estar escuchando esta revelación y tienen los ojos cerrados, porque no tienen el nivel de cruz y de muerte para que Cristo se expanda en esta medida y les haga entender su construcción, para que realmente ahora sí puedan edificar lo que Dios está edificando, cooperar con esta edificación. ¿Saben la cantidad de personas que hay que se creen que están edificando la casa de Dios y no están haciendo otra cosa más que una institución religiosa o una preciosa ONG o una maravillosa empresa o un evento o un concierto, un evento evangelístico masivo, pero no es la casa de Dios eso? Entonces, hoy estamos acá para aprender qué es la casa de Dios. Y acá vamos a ver cosas que nos van a confrontar. La primera es esta. Podés invitar personas a un servicio de reunión de domingo en las casas, en una plaza, en un auditorio, en un templo maravilloso, pero la persona puede estar afuera del vínculo con Dios, puede estar afuera de hablar y vincularse con Dios, puede estar fuera de Betel. Entonces, ¿dónde habita Dios? Hechos 17, 24 al 25, versión recobro. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, a cada uno el que le cabe el saco que se lo ponga, para esto vienen las preguntas que hice al principio. No podemos construirle una casa a Dios, porque la casa de Dios es Cristo. La casa de Dios es Cristo. No podemos construirle una casa a Dios. Vamos a hacer un santuario lindo, un templo maravilloso para que Dios repose acá y ponga su nombre. Ya no es más eso. No podemos. Acá, mire, Pablo se lo está diciendo a los griegos, que eran idólatras hasta las medias. A ver si consigo acá. Miren lo que dice. No habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Están conmigo? Ni es servido de manos de hombres. Ay, ay, ay. ¿Cómo entonces podemos ministrar la casa de Dios? Entonces no es lo que yo venía pensando. Ni es servido de manos de hombres. Yo te voy a enseñar cómo servir a Dios a través de Cristo, a través de la sustitución. Cómo Cristo puede sustituirte para ministrar al Padre. Y ahí se te va a reventar el piloto automático y los esquemas. Pero no habita en templos hechos por manos de humanas, ni es servido de manos de hombre. Ahí le reventó todo a los griegos que se creían que estaban sirviendo a alguna deidad. Como si necesitase de algo, dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, ¿dónde habita Dios? Volvamos a dónde habita Dios. Porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces, Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. ¿Dónde habita Dios? Dios habita en Cristo. Por eso sentís la presencia de Dios, porque Cristo está adentro tuyo, conteniendo la presencia de Dios en tal nivel de unidad orgánica con tu espíritu que te garantiza que esa presencia no se va a ir nunca.
Te voy a decir algo, no se puede ir, el Espíritu Santo no se puede ir de adentro tuyo. Está unido a tu espíritu. Cristo está asegurando la presencia de Dios adentro tuyo. De verdad, en el antiguo pacto, Dios estaba sobre los hombres y los visitaba y los abandonaba. Por eso David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero en el nuevo pacto, cuando el velo se rasga, y 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, el que se une al Señor, un solo espíritu se torna con él. Esto es maravilloso, porque ahí conferimos que nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni temores de hoy, ni preocupaciones del mañana, ni nada de lo creado podrá separarnos del amor de Dios. Como sigue, que nos fue revelado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esto es impresionante. Sigamos un poco más. ¿Dónde habita Dios? En Cristo Jesús. Ahí está toda la plenitud de la deidad. La casa inclusiva de Dios, podemos verlo como se presenta a Natanael. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? Que Natanael está abajo de una higuera un tiempito atrás y bueno, ahí tiene un encuentro con Jesús y Jesús le dice, de cierto, un israelita en el cual no hay engaño, y me gusta que diga Natanael porque está hablando de inclusión. Porque si fuera Pedro, si fuera Juan, si fuera Santiago, alguno de sus tres íntimos, entenderíamos que era para un contexto más íntimo, como lo fue el monte de la transfiguración. Pero tratándose de Natanael y él presentándose como la casa de Dios, Betel, ahora lo vamos a ver, Franquito tiene a mano ahí Génesis, dice, de cierto os digo, esto en el original es amén, amén. Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. ¿A dónde nos lleva esto directamente, Franquito? Esto nos lleva directamente a Génesis 28. ¿Quieres leer, bro? Leo. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en el alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó al nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan de comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Impresionante. Ahí tenés Cristo desde el principio hasta el final. ¿Cuántos pudieron ver a Cristo acá? Lo vamos a ver en donde, primero que nada, cuando él dice que se acuesta entre las piedras, hay otra traducción que dice en una piedra, la pone por cabecera. Él se recuesta en Cristo y se le abre la visión espiritual. Y ahí sueña y ve la escalera que une cielo y tierra, que también es Cristo. Y desde lo alto, el yo soy, está ahí, ¿verdad? Conectando cielo y tierra. Pero lo más interesante
es que la piedra, la escalera, el cielo abierto, todo esto reposa sobre la casa de Dios. Y esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, dice. Y se levantó de mañana y de nuevo toma la piedra, acá está, ven, es una piedra que había puesto por cabecera, no es que se recostó en las piedras, es la piedra. Ven cómo se contradicen algunas traducciones, por eso me gusta la traducción textual, o si no, esta recobro que yo estoy leyendo. Y la alzó por señal y derramó aceite. Ahí está la unción que cae por la cabeza y llega hasta el borde de las vestiduras. Vas a ver cómo esta casa individual se transforma en una casa colectiva. Y el nombre que tiene es Betel. Y esta piedra he puesto por señal, dice, será casa de Dios. Entonces, volvamos rápidamente acá para nuestra lectura, que dice lo siguiente. Cristo es el cumplimiento del sueño de Jacob. Y es este Cristo que se le está presentando a un verdadero israelita de Jacob, Natanael. Y le dice, de cierto te digo, antes se vio la sombra y la figura, pero ahora va a tener la substancia, la miniatura. Y de acá para adelante, en la dispensación de la gracia, en la era de la iglesia, la miniatura se va a expandir y se va a tornar la casa inclusiva de Dios. Y este Cristo, entonces, es la escalera que mantiene los cielos abiertos, uniendo cielo y tierra, en la casa inclusiva de Dios, Betel. Cristo en Betel, Cristo es Betel, ¿no? El lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, la casa de Dios, el lugar específico donde Dios y los hombres se encuentran y donde Dios les puede hablar y revelarse a los hombres. Esto es magnífico. Yo acá puse otro pensamiento más. El ministerio, y ahí es que le está mostrando Cristo a esta gente, que el ministerio terrenal de Cristo consistía en expandir esta casa individual. ¿Cómo? A través de su muerte, porque si el grano de trigo no cae en tierra queda solito, pero si muere lleva mucho fruto. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado atraerá a todos hacia sí. Entonces, a través de su muerte, resurrección e impartición hacia el interior de cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que creemos en Él, los que los recibimos, te voy a decir una cosa acá, no lo uses para mal, pero algunos pastores como quieren que vayan a sus servicios porque se sienten bien cuando hay mucha gente y están ministrando, o quieren que de repente haya muchas ofrendas, por eso quieren que muchas personas vayan a sus congregaciones, amenazan a las personas y les dicen, estás fuera de la casa de Dios porque no has venido al culto. Y ese entendimiento de casa de Dios, gente, es tenebroso, es muy de abajo. Que yo esté en la casa de Dios significa que yo haya sido incluido en esto que está acá, en la muerte, resurrección e impartición de Cristo hacia el interior de mi persona. Cristo entra en mí, hace tabernaculizar Dios en mí y me mete a la casa de Dios, que es la iglesia, que tiene muchas moradas, y yo me constituyo en una morada más de la casa de Dios, en un cuarto más de la casa de Dios, que tiene puertas, ventanas, ¿verdad? Ahora, esta casa individual se expande, acá está el ministerio celestial de Cristo. El terrenal era expandir la casa, morir. Y el celestial, el ministerio que Jesús está haciendo desde el cielo, lo está haciendo con otro cuerpo, que es la casa expandida. Entonces se expande hacia una casa corporativa donde nadie queda afuera. Todos entran al diálogo con Dios, todos entran a la interacción con Dios, todos entran a la edificación que Dios está haciendo, todos descansan y disfrutan la presencia de Dios, son invitados, comen a Cristo, comen la comida de Dios, beben a Dios como su bebida, y no quieren cuando vos te das cuenta lo que es la casa de Dios, entendés a David cuando dijo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y habitaré en la casa de Dios para siempre, por largos días. Quiere decir, eternamente, de larga duración, está linkado a eternidad, eternamente. ¿Cuántos están percibiendo la realidad de la casa de Dios ahí donde están?
Cerrá tus ojos, practica la presencia de Dios. Estás en la casa de Dios. Estás en la mesa del Padre. Disfruta todos los días. Podés entrar en ese disfrute. No depende de que vayas hacia cierto lugar, pero cuando nos conectamos, sí, por eso es bueno congregar, esa casa de Dios, hay una expresión más nítida de la casa de Dios, ¿correcto? Hay una expresión más clara, más puntual, porque el alimento que yo recibo de la casa de Dios, de repente lo pongo sobre la mesa y de repente la intimidad que yo tuve con Dios en el cuarto, en la habitación, que es uno de los lugares de la casa de Dios, en la habitación, yo puedo llevar esa revelación a la mesa y tú también. Y Nathan también, y Richard, y Basil, y Franco, y Fabri, pueden poner esta revelación en la mesa. Entonces, en la mesa de la casa de Dios, en la mesa del banquete, nos encontramos y colocamos hacia afuera lo que hemos recibido en la intimidad. Entonces, la casa de Dios no es algo individual. Viene de nuevo, y acá estamos haciendo la introducción. Era individual cuando estaba Jesucristo de Nazaret con sandalias andando por el mar de Galilea, siendo la corporificación de Dios y revelando el misterio de Dios. Dios era un misterio. Dios era un misterio. Hasta que a través de Cristo Él se reveló. Él tomó cuerpo. Por eso Cristo es la corporificación de Dios. La casa individual de Dios, exclusiva. Pero la iglesia es la corporificación de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia y Cristo es el cuerpo, la corporificación de Dios. Dios triuno habitó corporalmente en Cristo. Cristo revela el misterio de Dios. Y Cristo entonces también necesita, para ser revelado el misterio de Cristo, necesita la iglesia, que es la corporificación, no la corporación. Corporación es una empresa. La corporificación que toma cuerpo, que se corpo. Miren, el agua, cuando pones los cubitos de hielo y el agua está en estado, digamos que líquido, aunque líquido ya tiene un cuerpo y gaseoso, cuando se solidifica en un bloquecito, en un cubito de hielo, se corporificó y me da, ya no lo veo más como vapor o como agua fluyendo, ahora lo tengo ahí, lo tengo en la realidad del cubito, lo tengo acá, lo puedo ver de todos los ángulos, puedo ver ese volumen porque se corporificó acá. Bueno, eso es lo mismo. Cristo corporificó a Dios y mostró la exacta expresión del carácter del Padre, y ahora la iglesia está siendo conformada a la imagen de Cristo para que podamos como cuerpo, como corporificación de Dios, revelar el misterio de Cristo. Cristo revela el misterio del Padre como la casa individual de Dios y la iglesia revela el misterio de Cristo como la casa corporativa de Dios. Esto es maravilloso. Sigamos un poquito más. ¿Se entiende por ahí? ¿Voy muy rápido? ¿O estoy hablando algo que no se entiende? Ok, gracias Alexander. Entonces, esta casa individual se expande hacia una casa corporativa donde todos los hijos de Dios somos incluidos. Por eso el Padre está buscando a los hijos pródigos. Y yo estoy viendo en mi espíritu que en esta semana, con este nuevo entendimiento, y en los próximos días, con este nuevo entendimiento que estás teniendo de la casa de Dios, vas a llamar a los hijos pródigos. Dios te va a dar un corazón evangelístico. El evangelista es el primero que ve la iglesia como una casa. Entonces invita a todos a Cristo, vengan a Cristo. Pero después el pastor ve la iglesia como una familia. Entonces comienza a cuidar de los moradores de esa casa. Hasta que el maestro ve la iglesia como una nación que está siendo constituida en el continente de la fe. Y el maestro comienza a poner fundamentos a esa nación que está siendo constituida, pasando para decir que la constitución está ahí en Mateo 5, 6 y 7, Sermón del Monte, nivel individual, nivel corporativo, Romanos 12, 13 y 14. Esto es impresionante. Hasta que después viene el profeta y ve la iglesia como una novia y tiene la precisión para sacar las manchas y las arrugas
y el traje de boda que tiene dos camadas, que ya lo vamos a ver. Y después el apóstol lo ve a la iglesia como un cuerpo del nuevo hombre. Y ahí va la visión más elevada de la iglesia. Pero para esto sirven los ministerios o el ministerio quíntuple, las gracias, para edificar lo que Dios está edificando. No se olviden que el Salmo 127 dice, en vano edifica el edificador si Dios no edifica la obra. ¿Cuántos edificadores hay acá viendo esto? Esta palabra es para vos. Hay que transicionar. La casa de Dios no es un predio donde nos juntamos con amigos a cultuar a Dios. La casa de Dios es el propio Cristo, ahora expandido como una realidad espiritual que te invita a Betel para que puedas disfrutar al Señor, escucharlo, interactuar con Él, comer y beber y descansar. Entonces miren lo que dice Juan 1:51, ya estamos terminando, esto va lo último, con esto terminamos. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cristo es la casa del Padre, su lugar de descanso, y nosotros somos las muchas moradas que hay en la casa del Padre. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar a vosotros. Por favor, esto no es que Jesús se va al cielo y nos está preparando un lugar en el cielo, porque incluso vamos a pasar por el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, pero después, si somos tenidos por dignos de tal honra y recompensa, vamos a bajar de nuevo a la tierra, a establecer el reino de los cielos con Cristo en la era venidera, que es el milenio. Entonces, olvídese de que me voy al cielo. Y los muertos tampoco, los muertos están en el paraíso, en el lugar de los muertos. Tómalo esto con mucha madurez y sensibilidad. El paraíso no está en el cielo, está abajo de la tierra, está en el Sheol, en el Hades. El Hades tiene dos secciones, una sección agradable y una sección desagradable. La sección desagradable es la sombra de la muerte. Ahí están los condenados que murieron sin Dios. La sección agradable del Sheol o Hades se llama paraíso de Abraham o seno de Abraham. Ese es el lugar donde Jesús descendió después de ser colocado en la tumba. Cuando Él muere y Él le entrega su espíritu, Él desciende a las profundidades de la tierra e incluso traspasa el seno de Abraham, va hasta el Tártaro, predica a los espíritus cautivos, que eso es demasiado profundo, no lo vamos a hablar hoy porque no es el tema, y después Él resucita, se presenta en la tierra y le dice a María, no me toques, porque aún no he subido al Padre, no me toques. O sea que 3 días después de muerto, Jesús no había subido al cielo. Y si ese mismo Jesús le dice al ladrón de la cruz, ciertamente, hoy estarás conmigo en el paraíso, está diciendo que el paraíso está en el centro de la tierra. Hay muchísimas más evidencias para probarlo. El apóstol Pablo, que es llevado en visiones, en 2 Corintios 12, en visiones, la primera es llevado al tercer cielo, donde ve cosas que ojo no vio, y la segunda es bajado al fondo, al paraíso. Entonces, este es un tema para hablarlo después, pero las evidencias bíblicas son un montón de que el paraíso está en el Hades. De hecho, después les voy a recomendar un libro en el grupo de WhatsApp que es buenísimo. Estas cosas desconstruyen y nos permiten entender estos versículos difíciles, como el de acá, que dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cristo no nos está preparando el cielo. Muchachos, por favor, nosotros no tenemos una mentalidad escapista que queremos irnos al cielo. Nosotros clamamos, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Esto tenemos que tener en claro. Todo el que vive en Cristo tiene la realidad del cielo y la tierra unidas. Él está sentado con Cristo en lugares celestiales. Y cuando se desarrolla su vida cotidiana en esta tierra, Él vive como Cristo. La hora viene y ahora es. Se mueve en 2 dimensiones al mismo tiempo, pero consigue profetizar que es
traducir las cosas celestiales o espirituales en un lenguaje terrenal y simple, en una manifestación palpable, en un milagro, en un fruto del Espíritu Santo, en una obra de carácter, en una obra de justicia, en sabiduría, en una decisión práctica, en una palabra de conocimiento puntual, precisa, certera, en entender y discernir lo que está pasando. Eso es, serán llenos del Espíritu Santo y profetizarán. Quiere decir, se van a mover en dos dimensiones, pero como están en Cristo, van a poder reconciliar en la casa de Dios, cielo y tierra. Entonces, muchachos, quédense con esto. El paraíso no está en el cielo. Después Apocalipsis va a hablar de un paraíso de Dios que está en el cielo nuevo y la tierra nueva, de la nueva Jerusalén celestial, que todavía no existe, no está estrenado. Eso va a bajar a la tierra allá en Apocalipsis 21 y 22, los últimos dos capítulos de la Biblia. Pero antes de eso falta el reinado milenar de Cristo, el reinado mesiánico de 1000 años, que va a ser junto con la iglesia, con sus vencedores, acá en la tierra. Y antes de eso falta el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, falta la manifestación del hombre de iniquidad, que es el anticristo, faltan los 7 años de la tribulación y gran tribulación, falta mucho. Y hasta que eso pase, las almas de los justos están clamando debajo del altar, y el altar es la cruz, y debajo del altar es el paraíso, el Hades. Ahí claman los santos. Ahora entonces, no quiero hacer hincapié en eso, solo lo dije. Piense conmigo, 3 días, después de 3 días Jesús subió al cielo. Y si Él le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, y ese hoy Él descendió a reventar las cadenas que retenían los espíritus cautivos y predicar en el Hades. Él no sube, sino hasta después del tercer día, sino hasta después de resucitado y se presenta como la primicia. Entonces, piensen esto. Cuando Jesús habla acá, les voy a preparar un lugar, le está diciendo, les estoy preparando un nuevo cuerpo que se llama iglesia. Les estoy preparando la casa de Dios, donde hay muchas moradas. Esta es la casa de Dios que Pablo le dice a Timoteo. Te escribo estas cosas para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Cuántos quieren saber cómo conducirse en la casa de Dios? Oh, pero entendamos entonces dónde estamos. Porque si no pasa como el ejemplo de Natán que yo di. Vení a mi casa, entra y ya estoy adentro. No, entra a mi casa, quiero entrar a tu casa y ya estoy adentro. Pero necesito que Dios me abra los ojos para reconocer el ambiente, pueda palpar, discernir espiritualmente. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque Él juzga, porque Él va palpando cosas que ojo no vio ni oído oyó. No es material, es espiritual. Pero Dios nos las reveló por su espíritu. La revelación del diseño de la casa de Dios está dentro de tu espíritu, amado. Yo hoy estoy compartiendo esto contigo y de tu corazón están saltando cosas que dicen, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Y yo no soy el dueño de la revelación, no traigo nada nuevo. Te estoy simplemente exponiendo cosas que Dios puso adentro tuyo y al exponer esto a la luz de la palabra, se confirma la revelación y eso trae un rompimiento en tu vida. Eso trae un rompimiento y un avance espiritual, porque opera el factor aditivo, se te está agregando y al que se le da le será demandado. Por eso va a operar también el factor sustractivo. De acá a unos días, esta revelación que estamos compartiendo va a ser puesta a prueba. Y ahí de nuevo te vas a hacer las preguntas que nos hicimos al principio. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando digo iglesia? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando digo casa de Dios? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando digo templo, sacerdote, cruz? Toda la herencia católica que tenemos, toda la herencia del sistema está cayendo por tierra. Pero necesitamos exponernos a la revelación de Dios para que lo que Dios puso adentro nuestro pueda salir a luz. Cristo es la casa del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. No está hablando del cielo. Está hablando del cuerpo segundo que Dios le iba a dar a Cristo, que se llama iglesia. Y le dice, en ese diseño orgánico hay muchas moradas. Y yo ya le estoy preparando ese lugar. ¿Cómo? Entregándome en la cruz.
entregándome en la cruz. Perdón, está errado acá, no es Juan 1:51, esto es Juan 14 y no me acuerdo el versículo, si alguien lo puede buscar. Esto es Juan 14, no es 1:51, está errado, me acabo de dar cuenta. Ya lo corrijo y después les envío bien el documento. Perdón, pido perdón, estoy hablando de exactitud y me faltó exactitud acá. En la casa de mi padre ya le estoy preparando el lugar, dice Cristo. ¿Cómo nos prepara el lugar? Entregando su primer cuerpo en la cruz, muriendo crucificado, Él habilita ahora la casa inclusiva de Dios, ahora habilita la casa del Padre y nos da a nosotros el título de moradas. Somos moradas de Cristo en la casa del Padre, que es el propio Cristo. Sigamos un poco más. Cristo es la casa espiritual de Dios. Cristo, al ser la verdadera casa de Dios, cumple con todas las funciones de todas las demás casas que eran solo sombra y figura de su realidad. Esto lo podemos ver muy claramente. Ahora sí, desde Cristo veamos el tabernáculo de Moisés o el tabernáculo de David. Ahora sí, desde Cristo entendamos el templo de Salomón, el templo de Ezequiel, de Esdras, de Herodes, que tanto en el tabernáculo como en el templo había tres lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora sí podemos ver esto. Si no, vamos a ver solamente historia. Vamos a estudiar un templito, hacer una maquetita del templo, ver ahí las medidas. Historia. No está mal, pero ¿en qué te edifica? Historia. Hoy vamos a aprender más que historia. Vamos a aprender cómo se entra en Cristo. Tomemos dos ejemplos, tabernáculo y templo. Los dos tienen la misma disposición. Vamos para allá. Agarré entonces yo el tabernáculo de Moisés, porque después hay una escritura que se las quiero mostrar acá. Acá dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue ilustrarnos estas verdades. Entonces, volvamos acá al tabernáculo de Moisés. ¿Qué tiene el tabernáculo de Moisés? El tabernáculo de Moisés, por favor, presta toda tu atención acá. Si me agarras esto que digo, lo vas a saber digerir, si no va a parecer una herejía. Por favor, agárralo con mucha atención. El tabernáculo de Moisés es una miniatura del hombre. Tiene cuerpo, que es el atrio, alma, que es el lugar santo, y espíritu, que es el lugar santísimo. ¿Y quién es el hombre por excelencia? El Hijo del Hombre, el hombre perfecto. Cristo Jesús, el último hombre, el postrer Adán. ¿Ok? El ideal, el modelo terminado. Adán y Cristo eran diferentes en un sentido. Adán no tenía la presencia de Dios por dentro, porque se negó a comer del árbol de la vida para tomar a Dios como su vida. Tomar a Cristo era el árbol de la vida. Dios no le obliga a nadie a recibir a Cristo. Adán no quiso. Adán quiso la comida maldita de Satanás, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y así terminamos como estamos hoy. Pero Cristo toma a Dios como su alimento y el Verbo se hace carne. Y Cristo viene a habitar adentro del cuerpo de Jesús de Nazaret. Entonces el hombre perfecto que reconcilia naturaleza humana y naturaleza divina y es el modelo ideal del tabernáculo de Moisés o de David. Tabernáculo, sombra y figura. Cristo, la sustancia, la realidad. Ahí entonces tenemos la entrada. Imaginen que van entrando a Cristo. ¿Qué es lo primero que ves cuando Dios te invita a su casa? ¿Ves el altar del holocausto? ¿Ves el sacrificio? ¿Me están viendo acá, muchachos? ¿Sí? ¿Sirve? Dame un ok ahí si están viendo. El dibujito quedó bueno. Dame eso, gracias Franquito. Listo, ya si Franquito está viendo, el resto Álvaro también, Natán, gracias. Bueno, acá voy. Lo primero que para entrar a Cristo tenés que ver a Cristo crucificado, el altar y el sacrificio. Esa sangre cubre tus pecados, justificación en tu espíritu, qué hermoso. Redención en tu espíritu, reconciliación con Dios. Ahí vas a ver el altar como una figura de la cruz. Y más adelante, el lavacro para lavarse, ¿verdad?, de lo terrenal. Ya les voy a explicar, en Juan capítulo 3 está ahí Jesús cuando le lava los pies a sus discípulos.
Jesús lavándole los pies a los discípulos los estaba lavando de lo terrenal. Ese es el lavacro. Y los estaba, cuando Él los invita ahí a la casa y entran en la casa, lo primero que les hace, les lava los pies. Entonces, ahí tenés el cuerpo en la entrada al atrio, ¿verdad? El lugar del sacrificio, que es la cruz, el holocausto, que es el sacrificio perfecto, que es Cristo clavado en la cruz, su sangre, y somos limpiados de lo terrenal. Pero esa sería la primera instancia. La segunda instancia va sobre el alma. En el alma, vemos que se abre acá y entramos, tenemos varias cosas. ¿Qué es lo que produce transformación en nuestra alma? Tomar a Cristo como nuestro alimento, vivirlo como nuestra realidad. Entonces, entrando, tenemos a la derecha los 12 panes de la proposición. Estos 12 panes es, yo soy el pan que descendió del cielo. Después tenemos el candelero de oro, que es la luz del mundo, la luz verdadera, y el altar del incienso, que pasa, la oración de Cristo pasa por nuestra alma, nos activa. Y ese incienso, el humito que salía de ahí, entraba directo al lugar santísimo donde está el arca del pacto. Y ahí está condensada la oración de Jesús de Juan 17, que sean unos. Uno, como yo contigo, que sean uno en mí. Ahí está la unidad orgánica. Miren esto, acá va más explícito. El atrio tiene el altar del sacrificio y el lavacro de bronce. Lavacro de bronce también se vincula con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Todo el que lo mirare sería salvo. El altar del sacrificio contiene el Cordero de Dios y el altar es la cruz. Ahí en Juan 13 está redención, justificación, lavado de pies, descontaminación de lo terrenal. Y de vuelta volvemos, cuando entramos en Cristo, vean que Juan, de nuevo, siempre que Dios tiene que recordar una verdad, Él hace volver a todos a Cristo. Y para hacer volver a todos a Cristo, entonces se levanta Juan y escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis al final. Y Dios quiere hablar y anunciar algo, entonces nos hace volver a Cristo. Siempre nuestro norte, nuestra vida está norteada por Cristo. Segundo lugar, lugar santo, Juan 14, tomar a Cristo como nuestra vida, como la luz verdadera que alumbra nuestra alma. El pan, yo soy el pan de vida, candelero de oro, yo soy la luz del mundo. Y un poquitín más adelante, aún en el lugar santo, casi entre el lugar santo y el lugar santísimo, está el altar del incienso, que es quemado. Que esta es la intercesión que Cristo hace por nosotros a la diestra del Padre y que Cristo está haciendo en nosotros ahora. Cristo está orando ahora dentro tuyo. De verdad, esa es tu vida de oración. Y ese incienso entra. Y en el lugar santísimo, que es tu espíritu, donde tenés unidad con Cristo, la gloria de Dios está ahí, en la unidad orgánica. Juan 17, la oración de Jesús cumplida. Unidad con Dios a través de entrar en Cristo. Esto es maravilloso, muchachos. Vamos a aprender en breve la oración corporativa, la oración que hay en la casa de Dios. ¿Quién ora en la casa de Dios? Cristo. La oración individual y la oración colectiva. Esto es impresionante. Tu vida de oración no depende de ti. Tú no edificas la vida de oración. La vida de oración te fue dada. Es Cristo que está clamando, Abba Padre, y está intercediendo según la intención del Espíritu todo el tiempo. Lo único que podés hacer es colaborar con esta vida, alinearte, apartar un tiempo, capturar la intención del Espíritu que dice Romanos 8, y ese incienso va a salir, ese humo va a salir, pero todo lo vas a hacer desde la casa de Dios, que es Cristo. Amén. Bueno, un abrazo a Basil que sale ahí, salió hace un ratito, y dice, amén, dice Pablo. Alvarito, lo podemos ver más claro, mis amados. Claro que sí. Ahora sí vamos a estudiar el tabernáculo de Moisés, de David, el templo de Esdras. Estudiamos el templo de Salomón, ahora sí, pero desde el entendimiento de que la casa de Dios es Cristo. Ahora, ¿por qué elegí el tabernáculo de Moisés? Acá se los dice Hebreos capítulo 3,
Versículo 5 al 6, Nueva Traducción Viviente, dice así: En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Muchachos, esto es todo por hoy. Eh, bueno, espero que quede bien claro, noción básica sobre la casa de Dios, quién es, ¿verdad? ¿Quién es el templo, el tabernáculo, la habitación? Es todo la misma cosa, es Cristo. Empieza individualmente y se expande porque Él va a la cruz a prepararnos un lugar. Ese lugar es un cuerpo místico de misterio espiritual, un cuerpo orgánico que llena todas las naciones y comprende gente de toda tribu, lengua y nación que es invitado a entrar en la casa de Dios. Y cuando Dios entra en ellos, ellos entran en Cristo, Cristo entra en ellos, Cristo entra en ellos y ellos entran en Cristo, se transforman en una de las moradas de la casa de Dios, donde hay muchas moradas. Y más adelante vamos a ver cómo cómo Dios construye la casa de Dios a partir del trato con mi alma. Y ahí salen las piedras vivas. Y ahí están las piedras vivas que escribe Pedro. Y si ustedes son piedras vivas que están a través de las cuales Dios está construyendo su casa, y ahí salen las piedras del templo de Salomón, que no eran trabajadas con cuchillo, ni con martillo, ni con sierra, no había hombres interviniendo en ellas, había ya un trato divino. Y ahí vamos a ver también la piedrecita blanca en Apocalipsis y el nombre que solo tú y Dios conocen, tu parte en la nueva Jerusalén celestial como la casa de Dios. Y ahí también vamos a ver además materiales de construcción, piedras preciosas, oro, plata, madera, paja, hojarasca. Estos pasan por el fuego, los otros no. O sea, todos pasan por el fuego, solo que unos no se queman y los otros sí. Y el tipo de colaboración que estamos teniendo, porque ninguno de nosotros puede edificar la casa de Dios. La casa de Dios la edifica Él, pero nosotros somos colaboradores en esta construcción. Podemos colaborar como material y desde nuestra coparticipación alineado al fundamento y también con las herramientas que Dios nos da para interactuar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, espero que haya quedado claro. Esto es todo por hoy. Voy a parar la grabación en unos segundos y ahora abrimos el preguntas-respuestas, la colaboración, las coparticipaciones. Así que espero que haya sido de mucha bendición.